¿Qué harías si la última voluntad de tu esposo moribundo fuera advertirte sobre tu propio hijo? Yo me llamo Elena, tengo 52 años, y durante 3 años guardé un secreto que me quemaba por dentro. Mi marido, en su lecho de muerte, apretó mi mano con la poca fuerza que le quedaba y susurró: nunca confíes en Marcos. Por favor, Elena, prométemelo. Yo asentí, confundida, asustada, sin entender nada. Pensé que era el delirio, la morfina, el miedo a morir. Pero no lo era. Lo que descubrí después me hizo cuestionar todo: mi matrimonio, mi maternidad, mi capacidad de ver lo que estaba justo frente a mis ojos. Esta es mi historia. Y si tienes hijos, tal vez quieras escucharla hasta el final. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que necesitas saber qué pasó, por favor déjame un like. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas historias reales que nos hacen reflexionar sobre la vida, la familia y los secretos que guardamos. También te pido que te suscribas al canal, porque aquí comparto relatos como este, historias que nos recuerdan que la vida es más compleja de lo que parece. Y por último, déjame un comentario diciéndome de dónde estás viendo este video. Me encanta saber que hay personas de tantos lugares diferentes conectándose con estas vivencias. Ahora sí, volvamos a mi historia. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 52 años y vivo en una ciudad mediana del interior. Soy profesora de literatura en una escuela secundaria, o al menos lo era hasta hace poco. Ahora estoy de licencia indefinida. No puedo concentrarme, no puedo fingir que todo está bien frente a 30 adolescentes cuando mi propia vida se desmoronó. Estoy casada, o mejor dicho, estuve casada durante 28 años con Roberto, un hombre bueno, trabajador, responsable. Un esposo ejemplar, decían todos. Teníamos 2 hijos, Marcos, de 31 años, y Lucía, de 26. Marcos siempre fue el brillante, el exitoso, el que sacaba las mejores notas, el que consiguió una beca para estudiar administración de empresas, el que ahora maneja su propia consultora financiera. Lucía es más tranquila, estudió enfermería y trabaja en el hospital público. Mis hijos eran mi orgullo. Roberto era mi compañero. Vivíamos en una casa modesta pero cómoda, con un jardín pequeño donde yo plantaba rosas y Roberto pasaba los domingos arreglando cosas que no estaban rotas, solo porque le gustaba tener las manos ocupadas. Todo parecía estar en su lugar. Todo parecía tener sentido. Hasta que Roberto enfermó. Nuestra vida era simple, pero feliz. Roberto trabajaba como contador en una empresa de logística. Salía todas las mañanas a las 7, volvía a las 6 de la tarde. Cenábamos juntos casi siempre. Los fines de semana íbamos al mercado, comprábamos verduras frescas, a veces nos dábamos el lujo de comer afuera en algún restaurante del barrio. Marcos venía a visitarnos cada 2 semanas, siempre bien vestido, siempre con alguna historia de éxito en su consultora. Roberto se hinchaba de orgullo cuando Marcos hablaba de sus clientes, de sus proyectos, de sus inversiones. Ese muchacho va a llegar lejos, decía Roberto mientras limpiaba sus anteojos con el borde de su camisa. Lucía venía más seguido, a veces solo a tomar mate y charlar conmigo en la cocina. Ella era mi confidente, mi amiga, mi hija sensible. Todo cambió hace 4 años, cuando Roberto empezó a sentirse cansado. Al principio pensamos que era el trabajo, el estrés, la edad. Tenía 54 años y había trabajado sin parar desde los 18. Necesito unas vacaciones, decía. Pero las vacaciones no llegaron. En su lugar llegaron los estudios médicos, las consultas con especialistas, las palabras que nadie quiere escuchar: cáncer de páncreas, etapa avanzada, pronóstico reservado. El mundo se detuvo ese día. Recuerdo que salimos del consultorio y Roberto no dijo nada durante todo el camino a casa. Solo apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos. Yo lloraba en silencio en el asiento del acompañante. Los meses siguientes fueron un torbellino de quimioterapias, náuseas,
pérdida de peso, esperanzas falsas y recaídas. Roberto luchó con dignidad, con valentía, sin quejarse demasiado. Marcos vino menos durante ese tiempo. Siempre tenía una excusa, un cliente importante, un viaje de negocios, una reunión que no podía cancelar. Lucía, en cambio, estuvo ahí todos los días después de sus turnos en el hospital. Me ayudaba a cambiar las sábanas, a preparar la comida blanda que Roberto podía tolerar, a administrar los medicamentos. Yo no le reproché nada a Marcos en ese momento. Pensé que tal vez no podía manejar ver a su padre así, que cada uno lidia con el dolor a su manera. Pero había algo más. Algo que yo no veía entonces, pero que Roberto sí estaba viendo. En las últimas semanas, cuando ya casi no podía levantarse de la cama, Roberto empezó a ponerse nervioso cada vez que Marcos venía de visita. Se tensaba, respiraba diferente, evitaba el contacto visual. Yo lo atribuía al malestar físico, a los medicamentos, a la depresión que acompaña a la enfermedad terminal. Qué equivocada estaba. Roberto murió un martes de madrugada, en casa, rodeado de su familia. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Lucía estaba al otro lado de la cama, llorando en silencio. Marcos había llegado tarde, casi a la medianoche, y se quedó parado en la puerta del dormitorio, como si no pudiera entrar del todo. Las últimas horas fueron terribles. Roberto respiraba con dificultad, entraba y salía de la conciencia. Le habían aumentado la dosis de morfina para que no sufriera. Pero hubo un momento, alrededor de las 3 de la madrugada, en que abrió los ojos y me miró con una claridad que no había tenido en días. Me hizo señas para que me acercara. Lucía se había quedado dormida en el sillón. Marcos había salido al patio a fumar. Me incliné sobre Roberto, acercando mi oído a sus labios. Su voz era apenas un susurro ronco, quebrado. Elena, prométeme algo. Yo asentí, con lágrimas corriendo por mi cara. Lo que sea, amor. Y entonces dijo esas palabras que cambiarían todo: nunca confíes en Marcos. Por favor, Elena, prométemelo. No confíes en él. Revisa todo. Revisa las cuentas. Revisa los papeles. Él sabe lo que hizo. Yo me quedé helada. ¿Qué? Roberto, no entiendo. Pero él ya había cerrado los ojos otra vez, exhausto por el esfuerzo de hablar. No volvió a despertar. Murió 2 horas después. Durante el funeral, esas palabras no dejaban de resonar en mi cabeza. Me sentía culpable por siquiera pensar en ellas mientras enterrábamos a mi esposo. Marcos estaba perfecto ese día, impecable en su traje oscuro, dando el pésame a los familiares, organizando los detalles con la funeraria, siendo el hijo responsable que siempre había sido. Lucía estaba destrozada, casi no podía mantenerse en pie. Yo estaba en una neblina de dolor y confusión. No confíes en Marcos. ¿Qué había querido decir Roberto? ¿Era el delirio de un hombre moribundo? ¿O era una advertencia real? Pasé las primeras 2 semanas después del funeral en una especie de piloto automático. La casa estaba demasiado vacía, demasiado silenciosa. Los vecinos traían comida que yo no podía comer. Lucía venía todos los días después del trabajo. Marcos llamaba por teléfono, pero casi nunca venía en persona. Estoy cerrando unos contratos importantes, mamá. Ya sabes cómo es esto. Yo decía que sí, que lo entendía, pero la verdad es que empezaba a prestarle atención a cosas que antes no notaba. ¿Por qué Roberto había dicho eso? ¿Qué debía revisar? Una tarde, mientras ordenaba el escritorio de Roberto, encontré su laptop. La abrí sin esperar mucho, solo queriendo sentirme cerca de él de alguna manera. No tenía contraseña. Roberto nunca fue muy tecnológico. Empecé a revisar sus archivos, sus documentos, sus fotos. Y entonces vi una carpeta etiquetada como importante, privado. Adentro había archivos de Excel, extractos bancarios escaneados,
correos electrónicos impresos y convertidos a PDF. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí el primer archivo. Era un extracto de nuestra cuenta de ahorros, pero con anotaciones hechas a mano por Roberto. Marcaba ciertas transacciones con un círculo rojo. Retiros grandes, de entre 5,000 y 15,000 pesos, hechos a lo largo de los últimos 3 años. Yo nunca había autorizado esos retiros. Roberto tampoco, según sus propias notas. No fui yo, decía una anotación al margen. Preguntar a M. Marcos. Mi hijo. Abrí más archivos. Había correos electrónicos entre Roberto y el banco, preguntando sobre esos movimientos. Las respuestas del banco eran claras, las transacciones habían sido autorizadas con la firma digital de Roberto, pero Roberto insistía en que él no las había hecho. Había una nota manuscrita, con la letra temblorosa de Roberto, fechada 6 meses antes de su muerte: Marcos tiene acceso a mis claves. Se las di hace 2 años cuando tuve la cirugía de la vesícula y necesitaba que él pagara algunas cuentas. Nunca las cambié. ¿Habrá sido él? No quiero creerlo. Pero los números no mienten. Más de 180,000 pesos desaparecidos. Tengo que hablar con él. Pero estoy enfermo. Estoy tan cansado. No quiero pelear. No quiero morir peleando con mi hijo. Me temblaban las manos. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Seguí leyendo. Roberto había contratado a un contador para que revisara los movimientos. El informe era claro: alguien con acceso a las cuentas había estado haciendo retiros sistemáticos durante casi 3 años. Los retiros coincidían con fechas en que Marcos había visitado la casa, según las anotaciones de Roberto. También había un correo electrónico que Roberto nunca envió, guardado en borradores, dirigido a Marcos. Decía: hijo, necesito que me expliques estos movimientos. Sé que estás pasando por dificultades financieras, pero no puedes tomar nuestro dinero sin permiso. Tu madre y yo hemos trabajado toda la vida para tener algo ahorrado. Por favor, devuélvelo. No le diré nada a tu madre si lo arreglas pronto. ¿Dificultades financieras? Marcos siempre hablaba de lo bien que le iba. De sus inversiones, de sus clientes importantes, de sus viajes de negocios. ¿Todo era mentira? Cerré la laptop y me quedé sentada en el escritorio, en shock, durante horas. No podía procesar lo que acababa de descubrir. Mi hijo, mi primogénito, el orgullo de Roberto, nos había robado. Y Roberto lo sabía. Por eso me había advertido. Los días siguientes fueron de investigación silenciosa. No le dije nada a nadie. Ni siquiera a Lucía. Llamé al banco haciéndome pasar por alguien que necesitaba información sobre la cuenta de mi difunto esposo. Me confirmaron los retiros. También me dijeron que, después de la muerte de Roberto, se había hecho un retiro más, de 20,000 pesos, solo una semana después del funeral. Eso ya no podía haberlo hecho Roberto. Solo quedábamos Marcos y yo como autorizados en esa cuenta, porque Roberto me había añadido años atrás para facilitar trámites. Pero yo no había tocado ese dinero. Había sido Marcos. Decidí enfrentarlo, pero con cuidado. Lo invité a cenar a casa. Vino un viernes por la noche, elegante como siempre, con una botella de vino. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Te veo mejor. Yo sonreí y serví la comida. Esperé hasta el postre. Y entonces, con la voz más tranquila que pude reunir, le pregunté: Marcos, ¿por qué sacaste 20,000 pesos de la cuenta de tu padre la semana después de su funeral? Vi cómo su cara cambiaba. El color se le fue en un segundo. Tragó saliva. ¿De qué hablas, mamá? Sabes exactamente de qué hablo. Tu padre lo sabía también. Me dejó todo documentado. El silencio que siguió fue aterrador. Marcos intentó negarlo al principio, luego intentó justificarse, luego se enojó.
Papá me dijo que podía usar ese dinero. Tenía problemas de liquidez en la consultora. Iba a devolverlo. Todo es un malentendido. Pero yo ya no le creía. Le mostré los documentos que Roberto había guardado. Los extractos. Las notas. El correo electrónico no enviado. Marcos se derrumbó. Admitió que había tomado el dinero sin permiso. Que su consultora no iba bien, que tenía deudas, que había hecho malas inversiones. Que Roberto lo había descubierto y lo había confrontado meses antes de morir, pero que le había rogado que no me dijera nada. No quería que te decepcionaras de mí, mamá. Papá me dijo que lo devolviera y yo le prometí que lo haría, pero no he podido. La situación está peor de lo que pensaba. Lo que vino después fue peor que la revelación del robo. Porque cuando le pregunté cuánto había tomado en total, Marcos no pudo mirarme a los ojos. Más de lo que está en esos documentos, susurró. ¿Cuánto? Mi voz sonaba extraña, metálica, como si viniera de otra persona. Alrededor de 300,000 pesos. En 3 años. Papá solo descubrió la mitad. El mundo se detuvo. 300,000 pesos. Los ahorros de toda una vida. El dinero que Roberto y yo habíamos guardado para nuestra vejez, para emergencias, para dejarles algo a nuestros hijos cuando ya no estuviéramos. Pero había más. Lucía llegó en ese momento, sin avisar, como solía hacer. Entró a la cocina y vio mi cara, vio a Marcos con la cabeza entre las manos, y supo que algo terrible estaba pasando. ¿Qué pasa aquí? Yo no pude hablar. Fue Marcos quien le contó, entre lágrimas, lo que había hecho. Lucía se quedó pálida. ¿Robaste a papá mientras se moría? ¿Robaste a mamá? Su voz era puro dolor y furia. Marcos intentó defenderse, intentó explicar, pero no había explicación que alcanzara. Lucía se fue dando un portazo. Marcos se quedó un rato más, llorando, disculpándose, prometiendo que iba a devolverlo todo. Yo le dije que se fuera. Que necesitaba tiempo para pensar. Que no sabía si podría perdonarlo alguna vez. Esa noche descubrí algo más. Mientras revisaba más documentos en la laptop de Roberto, encontré un video. Estaba en una carpeta oculta, con un nombre codificado. Lo abrí. Era Roberto, grabándose a sí mismo con la cámara web, 3 semanas antes de morir. Se veía terrible, demacrado, con los ojos hundidos. Pero su voz era firme. Elena, si estás viendo esto, es porque ya no estoy. Y es porque no tuve el valor de decírtelo en persona. Marcos nos robó. Lo sé con certeza. Lo confronté y lo admitió. Me rogó que no te dijera, que le diera tiempo para arreglar las cosas. Yo acepté porque soy un cobarde. Porque no quería que nuestros últimos días juntos estuvieran llenos de este dolor. Pero ahora que me estoy muriendo, me doy cuenta de que fue un error. Tenías derecho a saber. Marcos no es el hombre que creíamos que era. Y me duele más que el cáncer, te lo juro. Perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por no haberte protegido de esta verdad. Te amo. Siempre te amé. Y si hay algo después de esto, seguiré cuidándote desde donde esté. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Roberto había cargado con ese secreto solo. Había muerto sabiendo que su hijo lo había traicionado, y no me lo había dicho para no arruinar nuestros últimos momentos juntos. El peso de esa revelación fue casi insoportable. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Más oscuros incluso que el duelo por Roberto, porque este era un duelo diferente. Era el duelo por el hijo que creí que tenía. Marcos intentó acercarse varias veces. Me mandaba mensajes, me llamaba, vino a la casa 2 veces. Yo no podía verlo. No podía mirarlo sin sentir una mezcla de furia, tristeza y asco. Lucía tampoco le hablaba. Ella estaba tan devastada como yo. ¿Cómo pudo hacerle eso a papá?
¿Cómo pudo robarnos mientras papá se estaba muriendo? No había respuesta para esas preguntas. Marcos terminó confesándome toda la verdad. Su consultora había fracasado hace 2 años. Había hecho inversiones terribles, había perdido el dinero de algunos clientes, estaba siendo demandado. Todo lo que nos había contado durante los últimos años era mentira. Los viajes de negocios eran escapadas para evitar a sus acreedores. Los clientes importantes no existían. La vida exitosa que pintaba era una fachada completa. Y en lugar de pedirnos ayuda, en lugar de ser honesto, decidió robarnos. Usó las claves de Roberto para acceder a nuestras cuentas y sacó dinero poco a poco, creyendo que no nos daríamos cuenta. Pero Roberto se dio cuenta. Y lo confrontó. Y Marcos le rogó, le suplicó que no me dijera. Y Roberto, en su enfermedad, en su debilidad, aceptó guardar el secreto. La relación con Marcos se rompió por completo. Dejó de venir a casa. Dejó de llamar. Lucía tampoco quiso saber nada de él. La familia que habíamos construido durante décadas se desintegró en cuestión de semanas. Yo caí en una depresión profunda. Dejé de dar clases. Dejé de ver a mis amigos. Pasaba los días en casa, sola, reviviendo cada momento, cada conversación, buscando señales que había pasado por alto. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Roberto sí se dio cuenta, pero cargó con ese peso solo, y eso me rompía el corazón aún más. Lucía fue mi salvación. Ella venía todos los días, me obligaba a comer, me obligaba a bañarme, me obligaba a salir al jardín aunque fuera 5 minutos. Mamá, no puedes dejar que esto te destruya. Papá no hubiera querido eso. Pero era difícil. Era tan difícil. La traición de un hijo es algo que no se puede explicar. Es como si te arrancaran una parte de ti misma. Te preguntas en qué fallaste como madre, qué hiciste mal, dónde se torció el camino. Y no hay respuestas. Solo hay dolor. Han pasado casi 3 años desde que Roberto murió. 3 años desde aquella advertencia en su lecho de muerte. Y ahora, mirando hacia atrás, entiendo tantas cosas. Entiendo por qué Roberto me hizo prometer que no confiara en Marcos. Entiendo su miedo de decirme la verdad completa. Entiendo su dolor al descubrir que el hijo en quien más confiaba lo había traicionado de la peor manera. Y también entiendo que Roberto me amó hasta el final, incluso cuando elegir protegerme del dolor significaba cargar solo con ese secreto terrible. He aprendido que la familia no siempre es lo que parece. Que las personas pueden cambiar, o quizás nunca fueron lo que creímos que eran. Que el amor de un padre o una madre es ciego, pero también es frágil, y puede romperse cuando la confianza se destruye. Marcos intentó contactarme hace 6 meses. Me mandó una carta larga, disculpándose, explicando que está en terapia, que está tratando de arreglar su vida. Dice que entiende si nunca lo perdono, pero que quiere que sepa que lo lamenta. Yo leí la carta. La leí muchas veces. Y no sé qué sentir. Una parte de mí quiere perdonarlo, porque es mi hijo y siempre lo será. Otra parte de mí no puede olvidar lo que hizo, no puede olvidar el dolor en los ojos de Roberto cuando me advirtió sobre él. Si estás escuchando esto y tienes hijos, o padres, o cualquier relación familiar importante, quiero que sepas algo, la confianza es lo único que realmente tenemos. Cuando se rompe, todo lo demás se desmorona. Cuida esa confianza. Valórala. Y si alguna vez sientes que algo no está bien, no ignores esa intuición. Roberto la tuvo. Yo no, y esa diferencia cambió todo. No sé si algún día podré perdonar a Marcos. No sé si algún día podré mirarlo a los ojos sin sentir este vacío en el pecho. Pero sé que Roberto me dejó un último regalo, aunque doloroso, la verdad. Y con esa verdad, puedo elegir cómo seguir adelante. Ahora te hago una pregunta, a ti que me escuchaste hasta el final, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Podrías perdonar a un hijo que te robó mientras tu esposo se moría?
¿Crees que el amor familiar puede sobrevivir a una traición así? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber qué piensas, porque honestamente, yo todavía no tengo la respuesta. Cada día es diferente. Algunos días siento que podría intentar reconstruir algo con Marcos. Otros días siento que es mejor dejarlo ir y seguir adelante solo con Lucía, que nunca me falló. Si esta historia te hizo reflexionar, si te tocó el corazón de alguna manera, te pido que le des like y te suscribas al canal. Compartir estas historias es mi forma de sanar, y saber que hay personas escuchándome, conectando con lo que viví, me ayuda a sentirme menos sola. También te invito a que compartas este video con alguien que creas que necesite escucharlo. A veces, las historias de otros nos ayudan a entender las nuestras. Gracias por escucharme. Gracias por estar aquí. Y recuerda, cuida a tu familia, pero también cuida tu corazón. No siempre las personas que amamos merecen nuestra confianza ciega. A veces, como Roberto me enseñó en sus últimos momentos, es necesario abrir los ojos y ver la verdad, por más dolorosa que sea. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.